Bienvenidos a todos y todas a una edición especial de nuestro ciclo África es Noticia. Hoy queremos hablar del coronavirus en África, del impacto de la COVID-19 en el continente y sobre todo de cómo ha sido la reacción en términos sanitarios de los países africanos a la llegada de la pandemia. Hay muchas cosas que nos preguntamos, pero quizá la más sencilla es la de por qué en África el impacto sanitario ha sido menor en comparación a países como el nuestro. ¿Es solo una cuestión de juventud o de cierta resistencia de la población al virus? Hoy vamos a preguntárselo a alguien que lleva meses coordinando la respuesta a la pandemia en el continente africano y que además, por su especialidad, la antropología, tiene respuestas que van más allá de las meras cifras de contagios. Para hablar de la COVID-19 y de esta especificidad africana, hemos invitado a nuestra sede en Las Palmas de Gran Canaria a la doctora Juliana Noko, una antropóloga española que trabaja en el corazón de la Organización Mundial de la Salud para África. Desde su sede en Dakar, Juliana Noko ha estado implicada en la respuesta a la COVID-19 en hasta 29 países de África subsahariana. Hoy, para hablar con ella y que la conversación pueda ser lo más provechosa posible, tenemos el lujo de contar con un periodista que la conoce bien, que la ha entrevistado en diversas ocasiones y, lo más importante, que la ha visto trabajar en el terreno, en este caso, durante la pandemia de ébola de la República Democrática del Congo. Se trata de José Naranjo, corresponsal de varios medios de comunicación, entre ellos El País o la revista Mundo Negro, que desde Dakar ha estado informando todos estos meses de cómo África ha respondido a la pandemia del coronavirus. Con ustedes, pues, este diálogo entre José Naranjo y Juliana Noko, que esperemos ayude a enterrar algunos mitos y estereotipos sobre cómo la COVID-19 ha golpeado a África, sobre cómo se respondió, cómo se está trabajando y cuál es el escenario con la llegada de las vacunas, el escenario que nos espera en los próximos meses y años. Bueno, Julián, tú eres de Yaoundé, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo recuerdas tú tu infancia? Pues mi infancia, una infancia entre la ciudad y el pueblo, porque mi papá trabajaba en la ciudad y mi mamá estaba en el pueblo porque estaban separados, y entonces crecí entre la ciudad y el pueblo siempre era las maravillosas vacaciones de correr por las calles del pueblo, los misterios, ¿no?, de la selva, los brujos, la magia. Pues esa es un poco la infancia que yo tuve, ¿no? O sea, que tú eras más del pueblo que de la ciudad. Pues las dos cosas. Fíjate que en la ciudad es donde estudiaba, porque mi papá velaba en que estudiara, ¿no? Y hoy, pues nada, gracias a él, pues llegué a estudiar y hasta hacer el doctorado. Y mi mamá también quería que conociéramos la tierra, ¿sabes? Y entonces estaba entre las dos cosas, la oscuridad del pueblo y la selva, y luego las luces de la capital de Yaoundé. Así crecí yo entre las dos cosas. Y luego, de repente, bueno, no de repente, después de haber estudiado en Camerún, con 24 años, te vas a París, que me imagino que eso para ti sería, ¿no?, como una cosa de repente llegar a París tú sola, ¿no? Bueno, digamos que como en Camerún ya había un centro cultural, pues entonces íbamos ya a conocer un poquito, y yo estudiaba entonces filología francesa. Conocíamos las cosas, pero no habíamos visto. Y entonces, pues eso, aterrizar en París fue algo impresionante, sobre todo en otoño, y tenía el cielo, las nubes aquí, la lluvia, yo venía de mucho sol. A mí fue un choque porque había mucha gente en la calle, pero me sentía siempre sola, porque no veía a la gente, o la gente no me veía a mí más que todo. Cada uno estaba en su vida y yo ahí intentando descubrir, buscando una sonrisa, pero bueno, en fin, pero... O sea, que pasar de una infancia rodeada de gente, de familia, a de repente verte en París, ¿fue duro aquello? Sí, fue duro. No solo infancia, pero toda mi vida, porque nosotras entre chicas vivimos juntas. Tenemos ahí la habitación de las chicas, donde nos contamos historias maravillosas entre amigas, salimos, pues un poco de todo. Es una vida muy, con mucho picante y muy bonita, ¿no? Y de repente, pues te encuentras sola. Ya. Y aunque fue para una buena causa de los estudios, pero esto también tiene su peso, ¿no? Que te encuentres de repente así sin tu manada, como yo llamaba, ¿no? Esta manada de chicas, ¿no?, donde nos apoyamos todas entre nosotras, salimos, nos paseamos, pues eso. ¿Y por qué antropología, Julián? Porque a lo mejor te viene de ese gusto por el pueblo, por las historias de los mayores, lo que contaban, Absolutamente, ¿no? Mira, y como yo decía ahora, yo estudié primero filología francesa por deseo de mi padre, y luego esta
vida de las vacaciones en el pueblo, para mí era algo increíble, ¿no? Ahí había algo más bonito, más concreto, más misterioso, ¿no? Y años después, cuando leí 100 años de soledad de García Márquez, me sentí tan a gusto. Yo dije, pero este es mi pueblo, esto pasa en mi casa. El realismo mágico. Absolutamente. Entonces dije, pero esto pasa en mi casa, esta soy yo. No me sentí nunca, esto nunca me extrañó. Me dije, pero si García Márquez escribió esto, sí que García Márquez es camerunés y es de mi pueblo. Así lo pensé yo, ¿sabes? ¿Y en esa época, Julián, había muchas mujeres camerunesas universitarias que estudiaran antropología o fue...? No muchas, fíjate que éramos muy pocas y de las pocas que éramos, muchas no consiguieron terminar un doctorado, porque luego en el medio está casarse, tener hijos y también buscar asentarse como la sociedad pide. Yo no tuve la suerte de buscar asentarme tan rápido porque bastante carácter tenía y no era fácil, ¿no? Una mujer muy inquieta como soy hasta hoy, ¿no? Inquieta, ilusionada, descubriendo la vida siempre. Todo para mí es una maravilla. Entonces para mí la curiosidad, quería descubrir y no me venía bien, mi país me quedaba pequeño, ¿sabes? Y no me venía bien quedarme ahí porque yo pienso siempre que el mundo tiene mucho que ver, muchas cosas que descubrir. Y yo quería ser parte de los que están descubriendo. Pues en eso está. Vamos y nos sentamos, si te parece. Muy bien. Pues anda, que luego no has descubrido mundo. Sí. Ahora además, con esto de la pandemia de coronavirus Sí. que tenemos, hay como una especie de perplejidad Sí. en Occidente con respecto Sí. a cómo se ha comportado la pandemia en África, ¿no? En la mayoría de los países, porque luego es verdad que cuando hablamos de África es difícil, ¿no? Porque Sudáfrica es una cosa, el Magreb es otra, la evolución ha sido diferente. Pero si miramos en términos generales, Sí. los casos han sido muchos menos, la mortalidad y el impacto sobre los sistemas públicos de salud ha sido menor. Sí. Y estamos todos como diciendo, ¿pero qué es lo que ha pasado en África? ¿Existe alguna explicación al respecto? Bueno, lo que primero hay que saber es que en África, bueno, yo voy a hablar de la región de África que está bajo la responsabilidad de mi organización, que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces tenemos 47 países, no tenemos los países como árabes, están en la otra zona, pero tenemos 47 de Mauritania hasta Sudáfrica. Y entonces en esos países hay que saber que primero hay hemos ido gestionando un montón de epidemias antes. Para nosotros esta no es una epidemia, no es la única, es una epidemia entre otras. Lo único que nos ha hecho reflexionar mucho es que esta epidemia ha afectado a todos los países a la vez, pero llevamos gestionando epidemia desde hace muchísimos años. Así que en África la OMS fue metiendo capacitando los sistemas de salud para que tuviera una capacidad de respuesta rápida y la OMS puso un mecanismo que se llama el mecanismo de gestión de la epidemia, que cuando empieza una epidemia inmediatamente se instala este mecanismo, que es como un mecanismo de un mando militar. Y ahí hay un general, digamos, y luego los oficiales, los suboficiales, a través de muchas comisiones, y ese mecanismo permite que se desbloquee fondos rápidamente para poder empezar a responder a la situación. Y en el mes de marzo, creo que fue el 2 de marzo, la directora regional de la OMS organizó 2 encuentros, un encuentro en Nairobi, en Kenia, y otro encuentro en Dakar. Y entonces era para analizar la preparación de los países y ver cómo estar preparado de más para COVID. A que hubiera una respuesta precoz, digamos. Absolutamente, hubo esta respuesta precoz. Se hizo un análisis del nivel de preparación de cada país. Entonces tenemos una herramienta donde se ponen los indicadores del país y el propio país responde a un checklist. Creo que puede tener como 40 o 50 preguntas y los expertos van al terreno para ver si realmente lo que está reflejando en los documentos es la realidad en el terreno. ¿Qué es lo que se tiene? Y entonces, a partir de esto, hicimos este análisis, hicimos 2 talleres de los que estaba hablando, de Nairobi y de Dakar, donde se presentó el nivel de preparación de los países. Así que los países estaban esperando a que llegara la epidemia. Y todo ya estaba en marcha, los expertos estaban, la OMS ya había mandado un paquete de dinero a través de este mecanismo de respuesta urgente, y ya estaba todo preparando, esperando a que lleguen los casos. Toda esta experiencia acumulada, digamos, Sí. de África en otras epidemias, de lo que hablaremos, ¿no? Pero luego el virus llega, el virus impacta. Claro, Hay claro. casos importados, empiezan Claro. a haber casos cada Claro. vez más.
y además se sabe que ha circulado el virus con una cierta intensidad, sobre todo en algunos lugares, ¿no? Sí. Pese a ello, realmente el impacto ha sido mucho menor comparado con otros lugares. ¿Esto puede tener también alguna explicación que tenga que ver con la manera en la que viven los africanos? Yo creo que sí, porque primero hay que ver las estadísticas. La población de riesgo es la población mayor, como ya sabemos. Y nosotros en África, yo creo que las estadísticas dicen que tenemos como alrededor de 3% de gente mayor. Cuando decimos gente mayor es a partir de los 65 años. Y en España, por ejemplo, la gente mayor no es un poquito más. Y luego tenemos una manera de vivir que la gente mayor está siempre en un lugar de la casa, o en un lugar, o si está vendiendo algo en su sitio, y luego veneramos mucho a la gente mayor. La gente mayor está ahí, no come con todos los demás, siempre le damos la comida aparte, porque su ritmo de vida no es el ritmo de la juventud. A lo mejor le apetece comer a las 10 de la mañana el plato principal y no tomarse un café a esa hora, o le apetece comer un poco después, entonces muchas veces se hace la comida, se le deja la comida en unos termos que él puede ir comiendo a sus anchas. Y luego hay un estudio antropológico sobre Senegal que salió creo que hace 3 días, que son gente que estuvieron tenían unos diarios donde estuvieron viendo el trabajo en Senegal, en todo el país, cómo se han ido comportando la gente mayor. Y la gente mayor abanderó totalmente la lucha contra la epidemia, porque cuando se mandó la información de que la gente mayor era la población en riesgo, la gente mayor se ocupaba de decir, apartaros, nietos, no me tenéis que acercar, vosotros podéis llevar el virus. Luego te puedo compartir este resultado que salió antes de ayer en The Conversation, donde la gente mayor abanderó la sensibilización y el respeto de la medida de prevención, como el lavado de manos, sobre todo la distancia, ya que mantenemos un poquito de distancia hacia la gente mayor, no por alejarnos de ellos, pero para cuidarles mejor. Entonces ellos tomaron esa responsabilidad de que los nietos se alejaran de ellos y que no comieran con ellos o que estuvieran un poco lejos. Pues eso también es algo que ha sido muy, muy interesante de ver. Claro, todo eso al final, si conseguimos proteger, digamos, a la gente mayor del virus, claro, el impacto sobre el sistema de salud es menor porque hay menos casos graves, ¿no? Absolutamente, hay menos casos graves, y por otra parte hay que saber que los sistemas de salud en África no tenemos, por ejemplo, UCIs que pueden recibir a 1000 personas o a 2000 personas a la vez. Entonces, lo más importante es la salud pública, la prevención, y no llegar a colapsar el sistema médico, que tampoco lo tenemos tan bien preparado como las UCIs y el tema de los respiradores, no tenemos tantos. Entonces hemos enfocado más en la prevención, porque la estrategia fue, si un enfermo llega al hospital, significa que ha fallado la prevención. Entonces hay que enfocar más en la prevención, más en la salud pública, para que menos enfermos posibles lleguen a los centros, a las unidades médicas. Y desde esa perspectiva, ¿cuál está siendo, ¿no?, la respuesta de los gobiernos y de las poblaciones, sobre todo? ¿Se lo creen realmente? Porque en otras enfermedades hay, como siempre, esa desconfianza de, bueno, esta enfermedad no se sabe muy bien. ¿Qué pasa? Yo he cubierto alguna epidemia de ébola y al principio hay como un rechazo, una negación de la propia enfermedad. Imagino que cuando una enfermedad impacta menos y hay una menor visibilidad, es más difícil explicarle a la gente y convencerla de que eso realmente existe y que es un problema de salud pública, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la gente? ¿La gente se lo ha tomado en serio? ¿Ha tomado las medidas de protección, mascarilla, distancia, etcétera? Digamos que al principio toda epidemia siempre empieza con una fase de incertidumbre, y entonces esa incertidumbre pues surgen los miedos, las críticas, la gente quiere entender, necesitan información, necesitan buena información. Claro, al principio era ese miedo, y luego se fueron dando, los gobiernos desde luego instalaron esos mecanismos de los que te hablé antes, de responder y dar una buena información a la gente. Y la segunda cosa es que toda epidemia siempre ocurre en un contexto que está ya ahí. Si hay una desconfianza previa hacia los gobiernos o hacia las autoridades o hacia un líder, no creas que esta desconfianza va a desaparecer porque está la epidemia, más bien al contrario, puede que se agudice esta desconfianza. Pero lo más importante es cómo buscar una buena manera de comunicar para que la gente asume la responsabilidad individual, la responsabilidad colectiva, para poder aceptar las medidas o no. Pero ¿qué pasa? Que la enfermedad esa de COVID, los síntomas eran muy leves. La gente le decía,
Bueno, era como una malaria. Es un resfriado, ni siquiera malaria, es un resfriado. ¿Quién va a ir al médico porque tiene resfriado? Más bien me puedo beber limón con jengibre, me tomo una pastilla, me tomo algo y me quedo en casa. Pero la comunicación fue decirles, mira, en este momento en que tenemos este problema, cualquier resfriado o cualquier dolor de garganta o cualquier tos o cualquier molestia de cuerpo puede ser el COVID. Por eso no hay que minimizar esos síntomas. Y entonces fue de verdad encontrar ese punto para que la gente tomen la responsabilidad de que un resfriado, el dolor de garganta, el dolor muscular, puede ser algo. Por eso, si vas al médico, te detectan, te eliminan, te quedas más tranquilo porque te quitan la angustia y entonces te pueden curar por lo que tienes, de verdad. Ahí estuvo el punto, de verdad, el hilo de la comunicación, ¿sabes? En ese campo de la comunicación de crisis. Y ahora viene todo un enorme desafío que es el de las vacunas, ¿no? Sí. Estamos hablando probablemente de la campaña de vacunación de masas más grande que el mundo ha conocido. Sí. Y África también, ¿no? Sí. Aunque en África hay mucha experiencia en vacunación. Absolutamente. ¿Cuáles son, digamos, los grandes desafíos, los grandes retos a los que se enfrenta vacunar en África? Entiendo que va a haber a priori menos acceso a las vacunas por parte de los gobiernos, probablemente al principio, pero también está la gran cuestión de la aceptación, ¿no? En la que tú trabajas directamente, ¿no? Sí, bueno, antes de hablar de la aceptación, hablamos primero de esta iniciativa COVAX, que es la iniciativa mundial que la OMS lanzó con varios socios como Gavi, UNICEF, para que la gente pueda tener acceso a la vacuna, porque hay un desafío logístico. Más que todo, es el gran desafío, es el desafío logístico. ¿En qué sentido? ¿Cómo hacer llegar la vacuna con esas condiciones de conservación del frío? Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca se conserva a -80, la otra -20, la de Pfizer, y la de Moderna también está a -70, -80. Llevar la vacuna en nuestro continente, donde hay poco problema de accesibilidad, carreteras, hay que transportar la vacuna, cómo mantener la cadena de frío. Esto es un gran desafío que la OMS está trabajando a través de esa iniciativa COVAX, donde están todos los países para que se limite ese problema logístico. Ahora, más allá del problema logístico está el problema de los fake news, porque hemos vivido la pandemia de la información, que la OMS llamó infodemia, hasta llegó a crear una disciplina que se llama la infodemiología, que está a la frontera entre la epidemiología y la información. Y hicimos una primera conferencia el año pasado y yo gestioné un grupo durante un mes, que era el grupo de reflexionar sobre los comportamientos de la comunidad, qué es lo que hay que hacer para que la comunidad esté empoderada para poder detectar una mala información y elegir una buena información. Así que, gracias a esto, tenemos hoy expertos en infodemiología que están estudiando y van a hacer doctorados sobre la infodemiología. Y entonces, esto ha sido la mayor epidemia de la mala información que nunca hemos gestionado. Y esto afecta toda intervención, todas las operaciones de lucha contra el COVID, que sea la vacuna, que sea ir al médico, que sea llevar la máscara, que sea lavarse las manos. La mala noticia, los rumores, la infodemia afecta todo esto. Y esto también llega a la vacuna, claro. Pero son fake news que proceden, digamos, de los grupos antivacunas del norte o hay especificidades africanas también en esa rumorología. Mira, la rumorología es una cosa tan vieja como el mundo. Yo me acuerdo la otra vez hicimos la mesa redonda que animé hace 2 semanas sobre la vacuna COVID en África del Oeste. Vino una profesora inglesa de la London School que nos explicó nos sacó un póster de los rumores en el año 1704 en Reino Unido, donde nos enseñó cómo decían que el rumor era como un dragón o un elefante que podía matar a todo el mundo. Pues entonces es muy viejo, no es una especificidad de África, es porque las sociedades se mueven. Y el rumor hoy conocemos más los rumores en el mundo porque tenemos más acceso a la comunicación, a las redes sociales. Así que cada uno es un experto en las redes sociales, porque las redes sociales, si uno entra y dice, yo soy médica, yo soy epidemióloga, las redes sociales no te van a sancionar. Cada uno puede tener acceso y también poner su información, mala o buena, y entonces este ha hecho que la información está totalmente democratizada a través de las redes sociales. Pero te lo preguntaba, Julien, porque yo recuerdo estando en Nigeria haciendo un reportaje sobre la vacunación contra la polio,
que circulaba el comentario que decía la gente, no, pero esto es para infertilizar a los niños. Sí. Hay como una especie también de historia negra de la medicina colonial Sí. que ha dejado un pozo, de alguna manera. Claro, ha dejado un pozo y desde luego también esto ocurre porque hubo la medicina colonial se impuso mucho, obligaban a la gente a vacunarse, a tomar cosas que la gente no estaba o no sabía, o no les daban toda la información o consideraban que no podían tener esa información, entonces la gente se sentían como utilizada, como cobayas, y entonces esta falta de confianza, esta historia que está también ahí debajo, pero como te decía, la rumorología lo encuentras en el mundo mundial y en Europa, aquí estamos con los antivacunas, en Europa también, en Estados Unidos y todo. Y entonces esto es una manera, unas dinámicas societales que encuentras en todas las sociedades del mundo. Ahora, el desafío para volver al tema de la aceptabilidad, esos rumores influencian mucho la aceptabilidad de la vacuna. Ahora puedes leer en las redes sociales y te dicen, bueno, esta vacuna es porque quieren esterilizar a las mujeres, quieren matar a todo el mundo o quieren inyectar COVID a través de la vacuna. Y pues es un poco normal porque hay muchísima incertidumbre y siempre que hay incertidumbre, pues la rumorología se dispara, ¿sabes? Ustedes están trabajando ya directamente en diseñar una estrategia Sí. para vencer, digamos, esa fake news, esas resistencias que existen, ¿no? Y has hablado de la confianza, ¿no? Sí. Me parece que eso es un elemento clave, ¿no? Y que tú en tu Absolutamente, trabajo, que has sí. tenido la oportunidad de trabajar en epidemias de Marburg, en los últimos ébolas que ha habido en los últimos años, Sí. en todo tipo de enfermedades, en Zika, en peste, en África. Sí. Además, te quería preguntar, porque como mujer, Sí. como mujer africana, Sí. ¿a ti este hecho te resultaba más fácil para ganar la confianza de las comunidades? ¿Cómo hacías cuando llegas a estos pueblos perdidos en medio de la selva? Sí. Y tienes que hablar con la gente, con las comunidades? ¿Cuál es tu estrategia? Tú alguna vez me has dicho que es muy importante escuchar, ¿no? Sí, claro, la escucha es fundamental porque muchas veces la gente tiende a hacer una comunicación vertical. Se viene, los expertos dicen, yo sé de qué se trata, da la información y se va, pero no se para escuchar. Lo que intentamos hacer, yo lo que intento hacer es primero escuchar a la gente. Y no decirles para qué estoy aquí, he venido a visitar y escuchar y dejar que me cuenten ellos. Y muchas veces ellos dan las soluciones sin darse cuenta de que están dando soluciones porque no me limito a escuchar. Les escucho, se quejan, cuentan todo lo que quieren, explican, se desahogan. Y después de desahogar yo tomo la oportunidad para decir, mira, voy ahora a explicar qué está pasando en realidad. Entonces yo voy explicando cosas muy despacito, me van haciendo preguntas, yo voy respondiendo, hacen más preguntas, yo voy respondiendo y luego llegamos a un punto en que ya estamos casi al mismo nivel de información, ellos y yo, sobre la situación. Y después les pregunto, ¿esto es un peligro para los dos? Para vosotros, para mí, para mi familia, porque yo, para venir a veros, he dejado a mi familia. También soy una víctima. He dejado a mis hijos, a mi marido y estoy aquí como otra víctima de esta situación. ¿Cómo podemos encontrar la solución? A partir de ahí empezamos a construir juntos, co-construir las soluciones. Yo nunca voy y digo a la gente lo que tienen que hacer. Siempre les pido qué podemos hacer con este conocimiento, con este problema que ha llegado. Pero yo intento siempre darles la buena información. Me acuerdo, por ejemplo, para la vacuna de ébola, para los ensayos vacunales de ébola, y estaba en un pueblo de los pigmeos donde me fui a explicarles porque estaban totalmente en contra de la vacuna, no se querían vacunar y tenían casos de ébola y la enfermedad les estaba amenazando. Y entonces me fui ahí con mis equipos, primero llegamos y empezamos a bailar, porque con los pigmeos siempre cuando se baila significa que vienes en paz. Entonces llegamos cantando, habíamos caminado como 1 hora y media en la selva, en el barro, llegamos cantando, llamando, aquí venimos a saludar, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuánto. Pues cuando llegas así, todo el mundo se relaja. Se dan cuenta de que vienes para la paz o vienes para saludar, para cualquier cosa, ni siquiera vienes para hablar de la enfermedad. Y entonces hablamos de los problemas del pueblo, qué tal la cosecha, la pesca, qué ha pasado. Y luego ellos me dijeron, sí, y está la cosa. Yo dije, ¿y qué cosa puede ser esa? Pues eso que está pasando, no sé qué. Al final llegaron ellos a decirme, llevarme a hablar de ébola, de lo que ellos pensaban, de sus dudas, y entonces yo les expliqué. Y llegamos al tema de la vacuna. Y me dijeron que les han dicho que esa vacuna tiene el virus de ébola y es una vacuna que les va a dar la enfermedad.
Y como yo había pedido a un experto que me explicara un poquito cómo ha sido preparado la vacuna de ébola, y me explicaron que el virus de ébola no estaba, habían vaciado el núcleo y habían puesto el virus de la estomatitis del caballo. Y entonces era como engañar al organismo, porque el organismo reconoce al enemigo por su forma y no por el corazón del organismo, ¿no? El corazón del enemigo. Y entonces a partir de ahí dibujé 2 faldas. Les dibujé una falda plisada y una falda recta. La falda recta era el virus de ébola, el real. Y entonces les expliqué que en la falda plisada habían vaciado el virus y habían puesto otro virus en la falda plisada. Y como el organismo reconocía que la falda plisada era el virus de ébola, nada más ver aparecer la falda plisada, empezaba a generar los anticuerpos. Y entonces los líderes comunitarios estuvieron tan convencidos que fueron a explicar en sus sesiones de sensibilización, explicaban al resto el asunto de las faldas, que la falda plisada frente a la falda recta, y que lo que les habían inyectado, que venía en la vacuna, era la falda plisada, es decir, sin el virus, porque el núcleo estaba vaciado, estaba vacío. Y a partir de ahí el organismo genera los anticuerpos para combatir una falda plisada. Entonces, cosas tan sencillas que para pasar una información científica difícil y compleja nos ayuda mucho en las sesiones de escucha con la comunidad y de co-construir soluciones. Y el papel de la mujer, Julien, te quería preguntar específicamente, porque en las comunidades africanas es clave en el hogar la figura de la mujer. Claro. Contra el coronavirus, claro, y contra otras enfermedades, sí. ¿Qué rol juegan, ¿no? Mira, este diálogo con lo ellas? que yo he visto en mis 15 años que llevo gestionando las epidemias, ¿no? Desde 2005, que sea en Angola, en República Democrática del Congo, en Ecuador, en la República de Ecuador, donde los indígenas Achuar, donde estuve gestionando la epidemia de H1N1, siempre el papel de la mujer se denota mucho más fuerte cuando surge una epidemia. Porque si ella no está de acuerdo, no va a dejar a que cojan al niño para ir a hacerle el análisis o llevarle al hospital. Cuando hay crisis, nos hemos dado cuenta de que cada vez que hay crisis, las mujeres, sin estar adelante, pero son las que llevan el poder para que la crisis continúe. Hasta hemos llegado a mujeres que nos agreden, y cuando las mujeres nos agreden, sus hijos vienen y ayudan a la mamá a proteger a la madre. Y algunas veces nos equivocamos en negociar con los hombres. Cuando el hombre regresa a casa, la mujer le espera y dice, aquí no vas a entrar, porque a mí no me han consultado. Y entonces en las epidemias nos hemos dado cuenta de este poder que tenía la mujer en la aceptación de las intervenciones, porque ella puede decidir largarse e ir al campo o esconderse, y el marido no puede buscarla, ella se va y se va. Y entonces cada vez que hemos trabajado con las mujeres, nos hemos dado cuenta de que ha sido mucho más fácil la aceptación de las medidas de lucha contra una epidemia. ¿Y esto los médicos lo entienden? Quiero decir, porque muchas veces los médicos vienen con su carga de medicina académica, sí, y a veces desdeñan un poco esto, ¿no? Este tipo de enseñanza. Digamos que en cada epidemia hay 2 paradigmas que se enfrentan. Está el paradigma biomédico y está el paradigma sociocultural. Y entonces nuestro trabajo es hacer que esos 2 paradigmas se encuentren. Y entonces llevar a los médicos lo que conoce la comunidad, los conocimientos de la comunidad, para que ellos puedan integrarlos en los conocimientos biomédicos. Y también a la comunidad le llevamos los conocimientos biomédicos para que ellos también los integren, para que se busque unas medidas que pueden ayudar a interrumpir la enfermedad. Nunca es fácil, porque cada uno viene con sus conocimientos, un médico que ha hecho 10 años de estudio. Hombre, es un poco difícil decirle que mira, ahora vamos a echar un poco de agua en tu vino. Nunca es fácil, pero siempre yo creo que con la escucha y trabajar de manera abierta con los 2 campos, siempre llegamos a construir esos puentes de diálogos intercultural y de diálogos biomédicos y socioculturales, y siempre llegamos a resultados, aunque cuesta un poquito, porque hay que arrancar la cosa y las prisas, la epidemia siempre hay que tomar decisiones con prisa, pero no se trata de ir con prisa, se trata de ir segura, ¿sabes? Y entonces muchas veces tenemos que poner un poco el freno a la parte médica para que escuchen a los otros y a los otros también. Y entonces hacemos este equilibrio siempre
En tu trabajo también, Julien, estás muy en contacto con la muerte, ¿no? Y con el tratamiento de la muerte, ¿no? De los distintos pueblos africanos. Sí, sí. ¿Me has contado alguna anécdota de, por ejemplo, del Marburg cuando llegaste a Angola, ¿no? Sí. Esta confusión que había? Sí, sí. Si nos la puedes contar, porque a mí me parece una anécdota que revela muy bien el trabajo que tú haces, ¿no? En terreno. Sí, mira, yo creo que fue lo de una familia cuya niña de 5 meses había fallecido y no sabíamos si la niña tenía el virus o no. Entonces necesitábamos hacerle tomar la muestra con el bastoncillo en la boca para analizarlo. Y la mamá no quería para nada. El papá estaba de acuerdo, pero la madre dijo que nadie podía tocar a su niña. Y entonces yo iba, porque yo siempre trabajo en varios equipos. Trabajo dentro con los epidemiólogos, trabajo con lo del laboratorio. Mi trabajo es un poco transversal. Voy con todos los equipos de la respuesta y estoy con ellos. Y entonces aquel día, frente a este enfado de la familia, me tocó ir a acompañar al equipo de los epidemiólogos que iban a intentar tomar la muestra de la niña para detectar la enfermedad. Y me fui sola, bajé a la familia sola, me encontré con la mamá, le dije que había venido a darle el pésame, de verdad qué pena la muerte de una niña, y la niña estaba ahí decoradita con las flores, como la había dejado la mamá, guapísima, la pobre, y la mamá estaba desesperada. Y yo le dije, mira, de verdad, yo he dejado a mi hijo, y de repente se seca las lágrimas y me pregunta, ¿tú también tienes un bebé? Yo le dije, sí, pero mi bebé tiene 2 años y medio. Me dice, ¿pero con quién le has dejado? Un bebé así tiene que estar con la madre. Y dije, pues chica, mujer, ya ves, he dejado al mío porque por mi trabajo tenía que estar aquí contigo y por eso vengo a saludarte para decir que yo también soy madre, entiendo muy bien tu dolor de la pérdida de un bebé. Y me dijo, ay, mujer, tu bebé, ¿quién le coge en brazos cuando llora la noche? Y dije, pues nada, su papá se busca la vida, yo qué sé. Y ella me dice, yo le dije, mira, mi caso no es grave. Mi colega que está ahí en la calle, que quiere venir a tomar la muestra, ella tiene una bebé de 8 meses y que le ha dejado de dar el pecho así. La mujer se puso las manos en la cabeza y me dijo, ve a llamarla, que venga aquí, de verdad no puede ser. Y entonces me fui, llamé a la epidemióloga, así rompimos con el problema. Vino la epidemióloga y la mamá le dijo, ¿quién va a dar el pecho a tu bebé? Y yo ya le había contado a mi colega, que era una francesa, le dije, mira, he dicho que tienes un bebé, y es verdad, tenía una bebé de 8 meses, y por favor, habla más de tu dolor de madre, que ha tenido que dejar de dar el pecho a su bebé, y más al apoyo que vienes a dar como mujer, como madre. No habla de epidemia y de nada. Entonces llegamos ahí las 3 mujeres, 3 madres, la otra llorando a su bebé, nuestros bebés estando a salvo en manos de sus padres, y así hicimos el grupo de las mujeres, y siempre la señora decía, ¿cómo están vuestros bebés? Y pensaba más en nosotras, ¿no?, que en su pequeña niña que estaba ahí de 5 meses muerta. Así que nos facilitó el trabajo como mujer y como madre. El tema ese de la muerte, bueno, yo reflexionando también sobre el coronavirus, cómo ha impactado en Europa también a tantas personas mayores que desgraciadamente han fallecido, ¿no? En África también, ¿no?, que hemos tenido también muchas muertes, ¿no? Esto al final es clave también para acercarse al abordaje de la epidemia, porque sabemos que hay que evitar el contacto con las personas enfermas, el tratamiento de los muertos, y tú te lo has encontrado a lo largo de toda tu carrera, ¿no? Sí, claro. El tema de la muerte, fíjate que la muerte es algo que nos lleva a todas las emociones, ¿sabes? Todas las emociones salen. Te voy a decir una anécdota que estuvimos mucho hablando cuando yo estaba trabajando en Senegal, en los pueblos de Senegal, por ejemplo. Ahí ven mucho las noticias de España. Y una de las cosas que salía en las conversaciones en los pueblos en Senegal era la pena que tenían hacia los españoles, porque decían, pero están perdiendo el cariño, se les están muriendo los abuelos que les dan cariño, pobrecitos de los españoles. Y era una cosa que yo, escuchando en un pueblo ahí, donde tienen pena los españoles porque habéis perdido los abuelos, y yo le decía así, esos abuelos con los que lucharon durante la Guerra Civil Española, y son los que lucharon para la democracia sin conocer nada, pero estuvieron ahí sacando este país adelante para que España fuera un estado democrático, y que esas personas son las que están muriendo. Y entonces la gente decía, vaya por Dios, pobres españoles, ¿cómo van a salir de esto? De perder el cariño. Y les explicaba también que los abuelos en España son los que sacan mucho a los nietos. Yo me acuerdo de esas imágenes, los abuelos yendo a buscar a los nietos a la guardería, con mucho cariño. Entonces, les teníamos mucha pena a Europa y a España en particular, desde Senegal, ¿no?, para esto. Pues entonces la muerte es muy presente. Y entonces lo que solemos hacer es intentar hacer que los ritos funerarios sean los más comprensivos posibles. Y entonces permitimos, por ejemplo, a la familia que venga a rezar sobre el cuerpo,
y en vez de llevar, cuando ya se ve que la persona está a punto de morir, que los médicos ya dicen que esto ya no, le queda poco para vivir, traen siempre a un miembro de la familia para que venga a escuchar las últimas voluntades y que puedan hablar del último diálogo de cómo se fue la persona, si en paz o no, a la familia. Porque la muerte empieza en la agonía. En nosotros la muerte no es cuando la persona cerrará los ojos. La muerte hay que prepararlo desde la agonía de la persona hasta el entierro. Y entonces esta parte de la agonía la familia tiene que asistir. Y esto es lo que permite que la persona se vaya en paz, pero también que la familia esté tranquila porque alguien por lo menos ha podido despedirse de la persona en nombre de todos. Y entonces luego la familia va a elegir el sitio donde quiere enterrar al muerto, le permiten rezar sobre el cuerpo, siempre se ponen los cuerpos en un saco mortuario, no un saco blanco, que por cierto antes se utilizaban los sacos negros, de color negro, y luego cuando tuvimos la epidemia de ébola en Guinea en 2014, como era en países musulmanes, cambiamos por el color blanco porque los musulmanes entierran los cuerpos en paños blancos. Y entonces se permite que la familia vea el cuerpo y rece sobre el cuerpo. Y luego asiste a los que están preparando el cuerpo para averiguar que todo está bien, pero también para hacer el duelo. Se puede permitir hasta 6 miembros de la familia llevando mascarilla y mantener la distancia a 1,5 metros para que se despiden y que les permiten rezar. También al cementerio se acompaña para que la familia esté ahí. No podemos dejar que la gente muera en los hospitales solo, siempre alguien tiene que estar. Al final es muy comunitario, ¿no? Todo el abordaje de la muerte. Sí. Y también la asistencia a los enfermos, ¿no? Tú muchas veces me has dicho, ¿no?, que hay una concepción que la enfermedad es algo comunitario, ¿no? Absolutamente. Y eso es clave en la negociación también. Absolutamente, porque la enfermedad se genera, la percepción, ¿no? La idea es que la enfermedad se genera en la casa, en la familia, en la comunidad. Y también la cura viene de la comunidad. Así que no se puede desvincular la parte emocional con la parte racional. Hay que asociar las dos partes para poder resolver el problema. La comunidad quiere participar en la solución, porque el problema se generó en la comunidad. Y entonces, por eso, el trabajo que hacemos a nivel de la organización es que los médicos en los cuidados clínicos permitan que esta parte emocional esté combinada a la parte clínica. Por ejemplo, te contaba el otro día el tema de la comida. Porque cuando un enfermo está en una fase un poco complicada de su enfermedad, lo que necesitamos todos, que sea un español, una camerunesa como yo, cualquier persona, o un francés que lo trabajé en Francia, la gente necesita una comida que tiene un sabor o un olor que le recuerda a su madre, porque le recuerda la protección del útero, los brazos de la mamá, de la familia. Y entonces, siempre decimos que cuando un enfermo está así mal, deja que le traigan la comida de casa, porque a lo mejor el potaje, el cocido de su madre le da algo diferente, ¿sabes? Que le da ahí un ánimo, una tranquilidad emocional, además de los cuidados clínicos que le pueden dar. Llevas 15 años como consultora y ahora ya trabajando para la OMS como antropóloga. La antropología y la medicina siempre han estado de la mano, han trabajado durante mucho tiempo. Pero ¿crees que ahora hay una especie de boom o una especie de intensificación de la presencia de la antropología en cómo tratar las epidemias? O sea, ¿las ciencias sociales han ido ganando peso, digamos, en las emergencias sanitarias? Sí, yo creo que sí, porque antes de 2014 había antropólogos o socioantropólogos que estaban gestionando las epidemias, pero muchas veces solo en África, pero tenemos también una larga historia de colaboración de los antropólogos con la medicina en América Latina, con el tema de los indígenas. Y entonces en África, en 2014, fue de verdad un punto de inicio de la expansión de las ciencias sociales, porque la epidemia de ébola tocó 3 países a la vez. Había más de 500 expertos en ciencias sociales que estaban en los 3 países. A partir de ahí se dio cuenta de que se necesitaba para construir una mejor comunicación con la comunidad, se necesitaba un conocimiento de esa comunidad, de sus valores, la gestión del poder e implicar a los líderes religiosos. Entonces, a partir de ahí, todo ese conocimiento es el conocimiento que traen los antropólogos a través de los análisis, de la investigación, de construir cosas con la comunidad y también de compartir ese conocimiento con la parte médica. Y desde 2014, pues hemos ido ganando muchísimo peso. Me acuerdo que el año pasado
pasado la OMS declaró en su sitio web que las ciencias sociales eran la revolución de la OMS, ¿no? Lo publicó a lo grande. Es para decir, imagínate, la OMS es una agencia puramente médica y a partir de ahí la OMS celebra la introducción de las ciencias sociales como una revolución. Es un gran reconocimiento a nivel mundial del trabajo de las ciencias sociales en resolver o en traer soluciones, ¿no? a los problemas de las emergencias. Y ahora en la COVID, que estamos hablando ya no solo de entornos más rurales o alejados, como puede ser a lo mejor el ébola o el Marburg, estamos hablando de entornos urbanos, en donde también entran en juego pues, los medios de comunicación. ¿Qué rol está jugando también ahí en una epidemia tan compleja, ¿no? como es la sobre COVID? todo urbana, porque como ya lo sabes, la epidemia en África es una epidemia de la ciudad y empezó como una epidemia de los ricos, porque eran los que podían viajar, los que tienen un cierto poder adquisitivo, que podían comprarse billetes de avión, ir por el mundo y regresaron infectados o expuestos y cayeron enfermos. Y entonces al nivel de la ciudad nada cambia, porque hacemos igual la investigación antropológica, un análisis del contexto lo hacemos igual, y además es más complejo porque hay muchísima dinámica, entra la parte política, las agendas de los políticos, y esto hace que la cosa sea mucho más compleja. Pero para nosotros el espacio no cambia nada, la metodología es la misma, se necesita conocer un contexto y hay que investigar ese contexto, y desde luego es más complejo porque hay que hacer todo a toda velocidad, pero la metodología es la misma y las necesidades es la misma. Por último, estamos en una segunda ola en el mundo, pero también en África están de nuevo aumentando los casos de coronavirus. A partir de ahora, esto se va a mezclar también con el tema de la vacunación. Va a haber una coincidencia, digamos, en el tiempo de más casos que están apareciendo con el tema de las vacunas. Ya ustedes están trabajando en este diseño de estrategias de comunicación para tratarlo. Me imagino que ahora el reto de 2021 va a ser enorme, ¿no? Si ya lo fue en 2020, ahora en 2021 va a ser todavía mayor, ¿no? Sí, bueno, estamos acostumbrados a los retos, así que en nuestro departamento de emergencias estamos acostumbrados a los retos. Para nosotros es como el día a día. Porque fíjate que al mismo tiempo que estamos gestionando COVID, también tenemos 16 epidemias al mismo tiempo. Tenemos la fiebre amarilla, tenemos cólera por ahí, hemos tenido ébola, tenemos un montón de epidemias, así que para nosotros es casi un día a día, ¿no? Y solamente lo que hay que hacer es cómo hacer una mejor comunicación con COVID, pero también con fiebre amarilla, pero también con la fiebre hemorrágica del Valle del Rift, y luego, ¿sabes? Y entonces todo esto lo tenemos que ir mezclando. Pero sí, desde luego, es un gran desafío, y la iniciativa COVAX tiene una unidad que es específica, la unidad de comunicación. Y entonces la iniciativa COVAX está también apoyando a los países a preparar una comunicación, sobre todo la aceptabilidad de la vacuna. Y entonces hemos cogido ejemplos de lo que ya funcionó. Por ejemplo, la introducción de la vacuna de la meningitis, el programa que se llamaba MENA-FRIVAC, que fue implementado en más de 20 países, y hicieron una comunicación excelente. Antes de que llegara la vacuna, se comunicó primero vender un producto que va a llegar, y que es el caso que tenemos ahora en África con la vacuna COVID. El producto va a llegar. ¿Cómo comunicar para crear confianza hacia un producto que va a llegar? Hemos cogido la experiencia de MENA-FRIVAC, que la hemos distribuido a todos los países, hemos hecho una mesa redonda, la mesa redonda que organicé, y en esa mesa redonda llamamos a los mejores expertos con ejemplos concretos de cómo hacer una buena comunicación para que funcione, con ejemplos que han funcionado. He hablado de MENA-FRIVAC, también he hablado de la introducción del papel de las comunidades en la aceptación de todas las políticas del VIH-Sida. En Senegal, por ejemplo, tenemos esta gran experiencia, y tenemos otra de la introducción más reciente de la vacuna de ébola también. ¿Cómo lo hemos hecho? Siempre empezamos por lo mismo, un análisis del contexto. Hacemos una investigación rápida, que no nos tiene que llevar más de 10 días, porque para que los datos estén más fáciles de introducir a una estrategia. Y ahí preguntamos a la gente, no les preguntamos si sí o no, bueno, preguntamos qué les parece la vacuna. No introducimos preguntas que sean un poco polémicas, pero le dejamos que ellos nos digan, que saquen todo lo que piensan, y después de haberles escuchado, luego introducimos una nueva pregunta, que es: si a ti te dan la oportunidad de tener la vacuna, ¿de qué necesitas
para aceptarla o rechazarla. ¿Qué es lo que necesitas? Y ahí tenemos respuesta de verdad muy interesante. La mujer te dice, yo por ejemplo, necesito que mi marido o mis hermanas me apoyen, ¿sabes? Y otros te dicen, yo necesito que mi madre me apoye. A partir de ahí ya tenemos hacia dónde vamos a orientar la comunicación. Así que otros te dicen, yo necesito que mi partera, por ejemplo... Eso me decías el otro día, las matronas, ¿no? La matrona, ¿no? Como le llaman, necesito que mi matrona me convenzca. Y entonces a partir de ahí ya sabemos que la comunicación la vamos a orientar a empoderar a las matronas, a empoderar al enfermero, a empoderar a las madres que pueden ayudar a las personas a tomar la buena decisión porque necesitan un apoyo de la comunidad. Porque vacunarse no es un asunto individual, porque cuando vas a llegar a casa, la familia te pregunta, ¿y eso que has cogido? ¿Tú crees que vas a estar aquí? ¿Cómo lo vamos a vivir? Es una decisión del individuo, pero siempre con el apoyo de la comunidad. Por eso nuestras preguntas van hacia del apoyo de quién necesitas para poder tomar la decisión si te dan la oportunidad de vacunarte. Hay expertos que consideran que hay que tomarse mucho tiempo para preparar una campaña de vacunación como esta de la COVID. Porque es cierto que existen todas estas rumorologías y todas estas fake news en contra de la vacunación y hay que trabajar muy bien la aceptación porque la vacunación al final es el mejor arma que existe contra muchas enfermedades, ¿no? Y hacer las cosas deprisa y corriendo podría sumar en ese desprestigio, digamos, de la vacunación, ¿no? Sí, fíjate que creo que es la primera vez en la historia, ¿no?, que se produce una vacuna, se descubre una vacuna en tan poco tiempo. Solo han sido 9 meses desde que se empezó. Y hoy tenemos esas esperanzas con 4 candidatos vacunas que están ahí vacunando. Y la vacuna sí es un arma súper importante, pero no quita el hecho de que hay que seguir con la medida de prevención. Porque en este momento, por ejemplo, la vacuna se va a poner en 2 dosis, ¿no? Lo que se está poniendo en Reino Unido, que empezaron hace poco, y Estados Unidos empezó ayer, creo, ¿no? O esta mañana, no, ayer fue que empezaron, y se van a administrar 2 dosis. Todavía hay muchas incógnitas, no sabemos entre una dosis y la otra, ¿qué pasa ahí? ¿La persona está totalmente protegida, medio protegida? ¿A qué porcentaje protegida? Por eso es importante que se mantenga siempre las medidas preventivas, la distancia, llevar la máscara, lavarse las manos para aumentar, potencializar el efecto de la vacuna también. Porque si uno se infecta en el medio de una dosis y la otra, va a decir que la vacuna no funciona, pero que si uno se sigue protegiendo, esto también va a potencializar el efecto de la vacuna. Así que frente a la incógnita, que también la suerte de haber tenido la ciencia que ha trabajado rápido, pues las medidas de prevención tienen que ser absolutamente en la punta. Porque yo le voy a decir una anécdota, no es una anécdota, es una realidad. En Guinea, durante la epidemia de ébola, antes, los 10 últimos años, siempre había una epidemia de cólera. Siempre, siempre y siempre. Pero cuando se potencializó el lavado de manos con agua y jabón, desde entonces, desde 2014, Guinea no ha vuelto a tener una epidemia. Porque se generalizó, digamos, claro, lo de lavado de manos. Es para decir, no es solo para COVID, pero es para todo el resto. El lavado de manos protege para todo. Y es barato, menos en sitios donde no hay agua, pero aún así, ahí nosotros hacemos el análisis de ver cuáles son los mecanismos locales, los conocimientos locales de la desinfección de manos, cuando no hay agua, como en el desierto. Ahí tienen arena, por ejemplo, arena fina, con la que van frotando, porque si tú frotas, el virus o la bacteria termina cayendo porque le vas a ir frotando. También están las cenizas. En muchos pueblos la gente utiliza las cenizas porque las cenizas son una base y permiten también eliminar a través del movimiento de frotar las cenizas entre las manos. Pues entonces la limpieza de las manos es fundamental y llevar máscara también, mantener la distancia también y esto nos va a ayudar a potencializar los efectos de la vacuna. Y por último, el mundo está deseando ver la luz al final del túnel y salir de esta pandemia, ¿no?, que tantas vidas ha costado. ¿Existe temor de que África pueda quedar un poco rezagada en ese momento de recuperar, digamos, esa normalidad, la recuperación económica? Sabemos que está la iniciativa COVAX, que ya se ha comprometido que va a cubrir un porcentaje determinado de población. Pero parece que los países europeos van como corriendo más rápido, ¿no? Ya están empezando con la vacuna, se han garantizado dosis suficientes para toda su población.
¿Tú tienes este temor? ¿Percibes que existe este miedo de que África pueda quedar un poco rezagada en esa recuperación, ya no solo de la pandemia, sino también económica que va a llegar después? Pues yo creo que toda la iniciativa COVAX, por ejemplo, como tú decías ahora, está haciendo todo lo posible para que todos los países tengan acceso a la vacuna. Y entonces yo creo que a partir de esto, si la vacuna, no sé, algunos países ya han dicho que puede ser un pasaporte, ¿no?, para poder viajar. Me acuerdo de una compañía aérea de un cierto país conocido que dijo que solo entrarán en sus aviones quien tenga la prueba de la vacuna. Pero creo que la vacuna va a llegar a África, lo estamos preparando, la OMS lo está preparando y otros socios lo están preparando. Y yo creo que con eso no habrá problema, ¿no?, si se llega a tener la vacuna, pero también la recuperación económica. Los mercados van a funcionar un poquito mejor porque con la vacuna, si habéis visto, ¿no?, que ha subido ya una esperanza, ¿no?, en la bolsa. Exactamente, en la bolsa. Yo creo que todo el mundo estará dentro de esa recuperación económica, incluyendo todos los países de África también. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en Casa África hoy. Fue muy bien. Gracias a ti.